Sobre este caso vamos a ampliar la información, por eso nos enlazamos con Yanela Aguirre. Adelante, bienvenida. Así es por la zona alta del asentamiento humano Juana de Arco que John F. Kennedy Javier Sebastián Reo del Centro Penitenciario San Juan del Lurigancho logra escapar. Él utiliza pues estas maniobras para saltar por estos hasta 4 anillos de seguridad que existen precisamente en los alrededores de este centro penitenciario. Lo que se ha podido conocer hasta el momento por parte del viceministro de Justicia es que John F. Kennedy, venezolano de 22 años, cumplía condena en el pabellón 10 que está por el lado del fondo de este centro penitenciario de San Juan del Lurigancho desde hace 2 años. Él tenía una sentencia de pena privativa de la libertad por 10 años por el delito contra el patrimonio. Es precisamente la noche del último lunes cuando él habría aprovechado que los agentes del INPE se encontraban realizando lo que se denomina el precierre, es decir, que ellos verifican que cada uno de los reos se encuentren al interior de sus pabellones, de sus celdas, cuando habría aprovechado para esconderse y seguidamente empezar a trepar cada uno de estos muros, estas rejas y también luego este último muro que es donde finalmente él cae y seguidamente sube por esta trocha donde hay tierra, hay piedras y huye por esta zona que de noche es una zona bastante oscura y bastante complicada para que pudiera llegar la Policía Nacional. Todo esto, recordemos, fue captado por los propios vecinos de esta zona alta de Juana de Arco. Ellos sacaron sus celulares porque comenzaron a escuchar desde sus ventanas que empezaban a sonar los silbatos al interior del penal de San Juan del Lurigancho. En ese momento se percatan que John Kennedy, de 22 años, ya se encontraba trepado en este último muro, que es prácticamente ya la última salida para que él pueda fugarse. Es en ese momento que se veía incluso al interior, en este patio interno que existe por esta zona, a los agentes del INPE, acompañados también de los agentes policiales, tocando estos silbatos para dar la alerta que él se había fugado. Luego de eso pasan unos minutos en el cual incluso él se queda suspendido sobre estas columnas y se lanza y cae sobre esta tierra que está en esta especie de cancha deportiva. Allí permanece sentado durante varios minutos. Según lo que comentan los vecinos es que lo vieron que incluso él se empezaba a tocar partes de su cuerpo para ver si es que había resultado herido producto de haber atravesado estas púas, estos alambres que existen aquí en estas barreras que hay en el penal de San Juan del Lurigancho. Cuando él pudo determinar que estaba totalmente ileso, al parecer, es que empieza a correr. Sin embargo, durante ese escape se le termina cayendo un papel que va a ser clave, una anotación que él llevaba consigo, por lo cual también hace pensar que él tenía ya predeterminado su escape, su huida, que lo había ya planificado con tiempo. En ese papel llevaba consigo algunas anotaciones como el número de sus padres, tenía nombres incluso de mujeres, tenía también el número de su abogado, el nombre del psicólogo, entendemos también que trabajaba al interior del penal, donde coloca el nombre y también indica allí que correspondería al pabellón número 10, y ese papel se le termina cayendo. Son los vecinos quienes, al acercarse a ver si es que había quedado algún tipo de evidencia, logran encontrar este papel, y luego ya de 20 minutos es que llega la policía a la zona, pero como podemos observar, debido a que es una zona bastante alejada, que incluso no tiene conexión de internet, pues él logra huir fácilmente de esta zona. Lo que sí pudieron escuchar son 2 disparos que provenieron del interior del penal, de la parte más alta, disparos que intentaban de alguna forma hacer que ese reo pueda detener su escape. Sin embargo, él solamente atinó a correr mientras gritaba la frase "Cristo vive, aleluya, aleluya", es lo que gritaba este hombre de 22 años que hasta el momento pues no se conoce su rastro, que no se sabe dónde podría estar, pese a los operativos que en ese momento se activaron por parte de la policía para poder dar
con su paradero. En tanto, también lo que se nos ha informado por parte del Ministerio de Justicia a través del viceministro es que ya existen 4 agentes del INPE que en estos momentos están siendo investigados por este hecho. Sumado también hay que indicar que en las próximas horas se va a dar a conocer el nuevo nombre del director que va a asumir el cargo aquí del penal de San Juan del Lurigancho, luego de que parte de las acciones administrativas que se han tomado es retirar al anterior director, al director que se encontraba al mando de este centro penitenciario cuando este reo de 22 años de nacionalidad venezolana que cumplía 10 años de prisión termina escapando de las autoridades. Señalar, ¿no?, el tema de la comunicación, sobre todo el hecho de que no hay cobertura de llamadas ni de internet, lo cual también dificultó mucho que en su momento pues los vecinos puedan llamar a la policía, alertar de alguna forma para que ellos puedan llegar hasta este punto y que lo puedan detener. También hay que indicar un último dato, que es que se sabe que John Kennedy Javier tenía consigo un arma blanca. Esta arma blanca él habría utilizado para amenazar a los agentes del INPE al interior del centro penitenciario. Sin embargo, también se ha podido conocer que pese a que existe una gran cantidad de reos en este penal, uno de los más grandes en realidad que hay en nuestra capital, los agentes del INPE no tenían consigo ningún tipo de arma disuasiva, ningún tipo de arma no letal que pudieran utilizar en ese momento para frenar el escape del joven de 22 años, por lo cual él aprovechó rápidamente este descuido por parte de la seguridad interna del penal de San Juan del Lurigancho para terminar huyendo de las autoridades. En este momento todavía pues continúan los operativos para dar con el paradero de este joven venezolano, John Kennedy Javier Sebastián. Muy bien, Yanela, vamos conociendo más detalles y sigue siendo más indignante, porque este no es un hecho, no es un incidente, como nos ha dicho el INPE, este es un hecho grave, es un hecho inaceptable, es un hecho que no puede repetirse. Estamos hablando del penal de Lurigancho, estamos hablando de un penal que alberga a cerca de 6.000 internos, cuando su capacidad es inferior a los 2.000, y sin embargo, ahí hay presos de todo nivel de peligrosidad que han salido trepando el muro, sin mayor complicación. Se han tomado el tiempo, salta de la reja, cae un momento, analiza a ver hueso por hueso si tiene algo roto y nadie lo puede capturar. Dentro resulta que el personal del INPE no tiene armas, tenía un arma blanca y al enseñarla simplemente le abrieron paso. Por otro lado, aquellos que estaban armados en el perímetro no le dispararon a nadie, porque concretamente este sigue saliendo y no pasa nada. No podían los vecinos llamar a la policía porque no funcionan los bloqueadores de celulares, pero cuando se hacen las requisas al interior, de lo primero que se encuentra siempre son celulares. Además, ¿cómo tenía este interno un arma blanca? ¿Quién se la facilitó? ¿Cómo se permitió que eso esté dentro del penal, que se supone debe ser de máxima seguridad? Por otro lado, empezó a escaparse y los vecinos se dieron cuenta porque sonaban pitos. En pleno siglo XXI, el único sistema de seguridad y de alerta que tiene el penal de Lurigancho es que uno se ponga a soplar un pito. No puede sonar un sistema de alarmas integrados, una alerta generalizada a través de megáfonos que diga: se escapa un reo, señores en sus casas que están prácticamente pegadas al penal, cierren las puertas, cierren las ventanas, tengan mucho cuidado, una persona peligrosa se ha escapado. No, suena un pito, como si fuera un policía de tránsito diciéndote luz roja, luz verde. Cero preparación, cero real trabajo para contener a una población penitenciaria hacinada y peligrosa. Así como esta persona ha escapado, ¿qué va a pasar mañana, pasado? No es solamente cambiar al director, cambiar a los que estaban de seguridad en ese momento, es realmente dotar de insumos y pertrechos al personal del INPE para poder contener y controlar a todos aquellos detenidos y sentenciados peligrosos que se encuentran dentro de las cárceles de nuestro país. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy? Justamente habla sobre la situación del penal, el ex San Pedro, ¿no? ¿Crees que el penal de Lurigancho ya colapsó y deben trasladar a los presos a otros reclusorios? Ahora, ¿a cuál reclusorio? No sabemos, porque no hay cárceles en nuestro país suficientes. Ese es el código QR para que escanees, déjanos tu comentario también. Queremos saber más detalles, queremos saber qué piensas. Pero por otro lado, vamos a volver con Yanela Aguirre. Como sabemos, el penal de Lurigancho está aquícito nomás, al ladito de decenas de vecinos. Vamos a volver con ella para que nos dé más detalles. Adelante.
Bien, Lorena, la distancia en realidad que existe desde este centro penitenciario hacia las casas es aproximadamente entre 50 y 80 metros. Está bastante cerca en realidad, como puedes observar, estas casas que se encuentran en la zona más alta del asentamiento humano Juana de Arco, por lo cual también los vecinos sintieron el temor en ese momento que vieron a este reo escapar, porque no sabían qué tan peligroso podía ser él. En el momento que él cae, algunos solamente atinan, como indicamos, a sacar sus celulares, empezar a grabar un poco de cuál era la hazaña que estaba realizando en ese momento este ciudadano venezolano de 22 años. Sin embargo, no quisieron acercarse porque no sabían si realmente tenía o no un arma, tal vez con el cual pudiera hacerles daño. Incluso él ha salido corriendo por esta trocha, ¿no? Al lado de esta trocha tenemos varias viviendas y él sale huyendo por esta zona, empieza a correr simplemente, ¿no? Con paradero desconocido, y como estamos en una zona alta, se puede observar que hay distintas salidas, por la cual no se sabría hasta el momento cuál de estos caminos es el que finalmente toma John Kennedy Javier para huir en ese momento de las autoridades del INPE. Ellos sintieron bastante temor, comentan que ha sido un hecho que ha ocurrido después en realidad de muchos años, no habían visto un hecho similar, por lo cual sienten además el temor ahora en ese momento, porque no saben incluso si luego de haber difundido estas imágenes que ellos han grabado, como podemos ver en vivo prácticamente de lo que sucedía, del escape, de cómo él se trepa por estos muros, ahora él pudiera de alguna forma atacarlos, ¿no? Tener algún tipo de represalia contra estos vecinos que, como indicamos, muchos de ellos no cuentan con señal de internet, con antena para llamadas, porque nos encontramos al lado nada más del penal de San Juan del Lurigancho, una zona que suele resultar bastante oscura, bastante alejada, ¿no? Y por lo cual ha sido aprovechada por, en este caso, ese ciudadano venezolano para escapar en ese momento de los agentes del INPE. Además, hay que indicar la distancia, Lorena, en la cual se encontraba el pabellón de John Kennedy Javier, porque mira, acá tenemos el pabellón 4, son contando cada dos. El pabellón 10, calculando, está prácticamente en la parte final. En la parte final es toda esa distancia que él ha tenido que burlar en horas de la noche, aprovechando que los agentes del INPE hacían su ronda para tratar, entendemos, de esconderse, ¿no? Hasta llegar hasta este punto, hasta este patio que vemos aquí en el interior del penal de San Juan del Lurigancho, un punto donde además, según los vecinos nos comentan, allí suelen pernoctar, allí suelen estar los agentes del INPE. Sin embargo, al parecer en ese momento ese descuido fue aprovechado por John para trepar primero esta reja negra con púas, con alambres, cae hacia esta especie de pasillo que hay en medio y, apoyado de unas mallas metálicas que están al interior, logra impulsarse para luego saltar este otro muro perimétrico, ¿no? Y como indicamos, lo que nos señalan los vecinos es que más o menos 20 minutos es que demoró la policía aproximadamente para recién empezar con la búsqueda del joven de 22 años. Terrible, la verdad, porque uno ve las imágenes y resulta frustrante, preocupante la situación de nuestras cárceles. Se necesitan planes contundentes y reales para atender la situación carcelaria, no solamente porque hay un fallo del Tribunal Constitucional que le está exigiendo al Ejecutivo reorganizar las cárceles y deshacinarlas. Estamos hablando de la necesidad de construir muchas más cárceles grandotas. No es solamente ampliar Chayapalca, que sabemos tiene una capacidad reducida. Estamos hablando de construir megacárceles, algo que no está en proyecto, más allá de una piedra, proyectos, análisis, pero mientras eso sucede, tenemos un descontrol en nuestras cárceles. Vamos a estar pendientes para poder tener más detalles y queremos replantearles la pregunta todavía si no participan. Queremos saber qué piensan ustedes de lo que pasa en el penal de Lurigancho. ¿Crees que este penal ya colapsó y deben trasladar a los presos a otros reclusorios? Ese es el código QR para que puedas dejar tu voto y también escribirnos un comentario.